Además que yo escuché la participante que viene de España también. Tenemos una participación realmente bien representante del mundo de América Latina, Europa también y evidentemente Cabo Verde. Realmente, sinceramente, es una alegría de volver a contar en este curso con la alianza con Flaxo para desarrollar este proceso y sumar todo el conocimiento y expertise que tiene su equipo. Así agradezco a Ana Gabriela Fernández, coordinadora académica de la Maestría de Género y Políticas de Igualdad y directora adjunta de Flaxo Uruguay, que es con quien hemos dialogado desde el inicio del diseño de este curso. También quería expresar mis agradecimientos a Solana Quesada, magíster en Género y Políticas Públicas, que hará la primera presentación del curso hoy. También agradezco a las tutoras que coordinan el curso, Patricia Soledad Pires Bonilla y Eloisa Greco Alves. Y finalmente no puedo dejar de reconocer y agradecer el apoyo del equipo de facilitadores, de Patricia, Alejandro, Andrea y Eloisa. Así, solo para iniciar algunas breves palabras que quería compartir con ustedes para transmitirles algunas reflexiones respecto al contexto sobre la mujer en la formación profesional y consecuentemente la relevancia de abordar este tema para nuestra red de instituciones de formación profesional en la región. Desde la parte de OIT Centerfor, tenemos muy presente la relevancia de seguir trabajando con foco en las mujeres, pues son ellas las que más fueron impactadas por la pandemia, porque la recuperación de su empleo también ha sido más lenta y con mayores índices de informalidad también para las mujeres. Las mujeres tienen su espacio también en la formación profesional, por supuesto. Y yo quería demostrar eso con algunos datos que hemos recogido en las estadísticas sobre la formación profesional. Por ejemplo, que a pesar de que en promedio la participación de mujeres y varones es muy similar, siendo que 49% de participación en los cursos son los varones y 51% son las mujeres. Las brechas por curso y formación profesional y institución de formación profesional se manifiestan. Persisten sesgos de elección en actividades de formación, predominantemente femeninas, sesgos femeninos, y otros que son predominantemente masculinos. Las mujeres se concentran en los sectores normalmente de comercio, de hotel, restaurante, de servicios, y mirando por nivel de formación recibida. Las mujeres tienen mayor participación en los niveles operativos de trabajadora semicalificada y en el de técnico superior. Los datos disponibles del OIT indican que cuando la educación y las competencias están distribuidas de forma más equitativa en toda la fuerza de trabajo, la desigualdad salarial suele ser menor. Una prioridad fundamental de cara al futuro será aumentar la participación de las mujeres en los programas de formación, de educación y de enseñanza técnico profesional en los campos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, o sea, las áreas de ocupaciones STEAM, a fin de mejorar su acceso a ocupaciones con el uso intensivo de tecnologías modernas y con salarios más elevados. También quería notar que la calidad y las condiciones laborales vinculadas a las áreas STEAM incluyen mejores remuneraciones, la innovación, mejores condiciones de trabajo y la menor presencia de mujeres en estos puestos de trabajo sigue siendo una realidad que estamos queriendo enfrentar. En muchos países, los jóvenes y las jóvenes siguen recibiendo orientación específica
que los dirige hacia estudios y ocupaciones que la sociedad considera propiamente masculinos o femeninos. En el panorama laboral del OIT el año pasado, en 2021, se señala que en un reciente estudio desarrollado por McKinsey Global Institute en Colombia, Brasil y Argentina, un tercio de las empresas consultadas identifican como la principal escasez la de trabajadores con habilidades STEM. Los programas de formación en que se observa mayor participación femenina se corresponden con mayor frecuencia con trabajos de menor productividad, que confinan a las mujeres en empleos peor pagados y de categoría inferior como resultado de la segregación profesional. Por lo tanto, integrar más mujeres a puestos de trabajo vinculados a STEAM es un desafío para toda la región. Y por eso las instituciones cada vez más ven la necesidad de abordar la temática y trabajar en estrategias para ello. Desde Center4 vemos esta necesidad y desarrollamos acciones para apoyar a la participación en esas áreas, ¿no? Para apoyar a las instituciones de formación profesional para una mejora continua y para la generación de más espacios y mejores oportunidades para la incorporación de calificadas mujeres y varones al mundo laboral. Así, la formación profesional asume un rol fundamental para contribuir a mejorar las condiciones de participación social, económica y política de las mujeres y avanzar en la reducción de las brechas entre los géneros y incidir en otros aspectos del desarrollo social, como la educación de las nuevas generaciones, la integración social y la construcción de la ciudadanía. Así, con esto me quedo reiterando mis agradecimientos a todos y todas por su participación. Muchísimas gracias y espero que disfruten mucho ese espacio de aprendizaje. Muchas gracias, Anne, por las palabras, por la bienvenida. Bueno, invitamos a Ana Gabriela Fernández de Flaxo que se sume a esta bienvenida. Gracias, Ana. Perdón, Ana, antes de que inicies, no sé si mencionamos lo de la interpretación simultánea al portugués. Bien. Y lo pusimos ahí por el chat, pero para nuestros equipos de Brasil y de Cabo Verde tenemos la interpretación simultánea. Entonces, ahí en el mundito abajo hacen clic y pueden seleccionar el portugués. Nada, eso nomás. Gracias. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias Ana Clara. Simplemente darles la bienvenida también desde el equipo de Flaxo Uruguay, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Muchas gracias, Anne, por tus palabras. Desde Flaxo estamos también muy contentas con esta nueva edición del curso, la segunda edición, y de esta alianza que hemos hecho desde el año pasado, porque entendemos que la construcción del conocimiento académico tiene que estar al servicio de las políticas públicas, y qué mejor manera, además, que implementarlo en una formación para aquellas personas que están vinculadas directamente con la implementación de las políticas públicas, en este caso, en las áreas de género y STEM. Y sin detenerme demasiado, porque ustedes van a tener ya hoy la primera conferencia a cargo de la docente Solana Quesada, plantear que realmente quienes trabajamos en las temáticas de género y en particular en esta área específica como es el tema de cómo las estrategias de género ponerlas al servicio de las áreas STEM, consideramos que en este mundo en el cual vivimos, en estas sociedades contemporáneas en las cuales estamos inmersas e inmersos, no pensar en estrategias de género en este ámbito, que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante en el siglo XXI,
y que hacen a todo el desarrollo de nuestras sociedades, no pensarlo en términos de igualdad de género hace que nos quedemos por detrás, ¿no? Hace que lo único que vamos a hacer es contribuir a las desigualdades y aumentar las brechas si no reparamos en cómo las áreas STEM logran, mejoran, trabajan, contribuyen a la igualdad de género. Así que agradecer a Sinterfor, a Ann por las palabras, a Ana Clara, a Jimena, el equipo en Uruguay con quienes estamos coordinando desde el año pasado, y muy especialmente al equipo de Flaxo, Patricia, Eloísa, Andrea. Comentarles también que en este año se suma Andrea Acevedo de Flaxo Brasil, que va a estar realizando la tarea también de tutoría. Y bueno, y con Solana, la docente, que ya también Patricia la va a presentar, una gran amiga de hace muchísimos años y docente en Flaxo. Así que esperamos que pueda ser un ámbito de reflexión, de desafíos y de aprendizaje en este proceso que inician en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Ana, por tus palabras, por la bienvenida, por estar y sumarte siempre en esta cursada. Y Ana Clara Matosas, invitamos al punto focal, Oís Sinterfor, para que nos presentes un poco el curso y la facilitación, un poco este trayecto formativo al que estamos dando inicio. Gracias, Patricia. Bueno, de mi lugar también darles la bienvenida y reconocer que es una alegría estar acá nuevamente dando inicio a esta segunda edición del curso. Desde que inició la pandemia, digamos que desde Sinterfor tuvimos que buscar alternativas para seguir ofreciendo asistencia técnica a las instituciones, y en ese sentido es que surgió esta plataforma de generación de cursos y de espacios de aprendizaje y de intercambio a distancia, que está presente desde el 2020 y que se ha venido fortaleciendo en 2021, donde pudimos realizar la primera edición del curso sobre estrategias de género y competencias STEAM, y bueno, acá estamos en 2022 en la segunda edición, felices de recibirles. Y bueno, contarles un poco en esto que decía Patricia y con ya todos los antecedentes que colocaron arriba de la mesa Ann y Ana Gabriela, sobre la relevancia del tema y por qué abordarlo desde Sinterfor. Ustedes saben que, como decía en el folleto, el curso está organizado en diferentes módulos que nos van a permitir realizar el abordaje de los distintos conceptos centrales para esto, como por ejemplo género, diversidades, equidad, roles, estereotipos, todos los que vamos a estar trabajando hoy con nuestra experta Solana Quesada. Luego también vamos a ir abordando sobre la situación de la mujer en el mundo del trabajo y en el mundo de la formación, y por qué el abordaje desde las competencias STEM, todo esto también que trajo Ann, ¿no? de la diversidad y por qué es tan difícil la incorporación de las mujeres en estas áreas y por qué cuesta tanto, porque las instituciones de formación profesional en realidad lo han venido trabajando desde hace muchísimos años, pero aún así, y luego de todos los programas y estrategias que se han implementado, sigue siendo un área de desafío y siguen siendo áreas en realidad donde las mujeres son minoría. Así que basado en todo eso vamos a ir trabajando en los distintos módulos todas estas cuestiones, estos temas, y también desde un encare como práctico, ¿no? O sea, intentando que cada uno de los temas abordados sea enfocado desde la propia práctica de ustedes, desde las propias instituciones, para que sea como más fácil de incorporar también, y que además en el trayecto se puedan ir generando como líneas de trabajo, hojas de ruta, que a ustedes les permita, bueno, eso, ¿no? Ir trabajando estas temáticas que se van incorporando, pero además también que les pueda quedar para después seguir fortaleciendo, porque por supuesto esto es un tema que las instituciones ya vienen trabajando, como decía, algunas desde hace mucho tiempo, otras iniciando, pero la idea del curso no es que esto inicia y acaba, ¿no? Esto es
una forma de arrancar con el tema, de iniciar con el tema, de profundizar para aquellas que ya lo vienen haciendo, y por eso la importancia de ir generando una hoja de ruta, un plan, un proyecto que nos permita luego del curso también seguir trabajando estas temáticas, y no solos, porque también la idea es construir comunidad. Entonces más adelante en el curso vamos a invitar a algunos de los equipos que participaron el año pasado para que compartan su experiencia, y también para entre aquellos grupos y estos grupos de la edición 2022 conformar una comunidad de intercambio que también sirva para seguir fortaleciendo las prácticas en las instituciones, y porque además uno de los fundamentos de Sinterfor es la cooperación y el intercambio, así que básicamente vamos a basarnos en esa estrategia. Bueno, el curso tiene estas instancias sincrónicas como la de hoy y otras asincrónicas. A mí me gustaría hacer énfasis en que aprovechen los foros, que aprovechen los espacios de intercambio. Vamos a tener unas tutorías para los grupos en español y otras para los grupos en portugués, pero en realidad la idea es que entre todos los equipos compartan, pregunten, comenten, traigan realidades y prácticas de sus instituciones y experiencias y casos que conozcan para poder discutir y debatir, y bueno, seguramente también ponernos de acuerdo o no, pero esa es la riqueza del intercambio. Bueno, entonces les vamos a presentar ahora el equipo de tutoría que va a estar a cargo de Patricia y de Eloísa, pero a su vez este año gratamente sumamos dos tutores más, Alejandro Sosa y Andrea Acevedo. Como les decía, va a haber una tutoría específica en portugués y otra en español, pero bueno, Eloísa y Patricia van a coordinar todo eso y los intercambios luego semana a semana. Y desde Sinterfor estaremos Ximena y Anino, que anda por ahí. Ximena es la encargada de toda la parte de cursos en Sinterfor, y yo vamos a estar acompañando también todo el trayecto, así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, lo que necesiten, estaremos atentas, y también bueno, acompañando en cada sincrónica y en todas las instancias en que seamos convocadas. Así que Patricia, te paso la palabra. Gracias, Ana Clara. Un abrazo a todos. Gracias, gracias. Bueno, como decía Ana Clara, es un curso que es práctico teórico y tiene que animarnos a poner en diálogo las experiencias con la teoría que vayamos abordando. Y bueno, estamos Eloísa, Andrea, Alejandro, que dentro de un ratito se nos suma, y quien les habla, acompañándoles en todo el proceso. Por tanto, cualquier duda de la plataforma, de las consignas, de lo que fuese, se pueden comunicar con nosotras por interno. Ustedes nos buscan allí en la plataforma, nos mandan un mensajito y estamos atentas allí a darles una manito, apoyarles en lo que necesiten durante la cursada. Capaz que Eloísa nos ayuda a compartir pantalla y le vamos a proponer, ya les vamos a compartir lo que se espera que suceda en la plataforma esta semana, ¿sí? Hoy vamos a tener la conferencia de Solana, y en esta primera semana lo que les invitamos es a empezar a presentarnos y a conocernos como grupo humano, que vamos a ir compartiendo durante 10 lunes, durante 10 semanas, este trayecto común. Entonces lo primero que les proponemos en esta hoja de ruta, van a ver que en cada módulo, en la plataforma, van a encontrar como cajitas. Cada cajita tiene, cada rectángulo presenta un módulo, y en cada módulo ustedes tienen la hoja de ruta de la semana. Esa hoja de ruta, que incluso también ahí, como está mostrando Eloísa, a la izquierda, lo van a encontrar, se despliega. Nosotros acá lo vemos en español y en portugués, porque somos las docentes del curso. Pero ustedes van a ver, si son de habla español, van a ver solo lo de español; si son de habla de portugués, solo van a ver lo de portugués. Entonces, en cada módulo les proponemos que lo primero que ustedes tienen que ir es a la hoja de ruta. En esa hoja de ruta nos dice el concepto o los conceptos que vamos a trabajar la semana, el objetivo de esta semana, de este módulo. En este caso este módulo tiene 2 semanas, vamos a trabajar y a profundizar en el concepto de género. Seguramente todas y todos tenemos distintos saberes de género, después lo van a conversar del enfoque de género, lo van a conversar un poquito más con Solana, pero la idea es por lo menos socializar algunos conceptos para partir de un marco común, ¿no? Desde qué enfoques, cuando hablamos de género, desde qué enfoques nos vamos a posicionar en este trayecto de curso. Entonces, en la semana 1, bajamos un poquito ahí, Elo, muchas gracias.
les proponemos esto que dice acá. ¿Sí? Siempre la hoja de ruta es lo primero a mirar en la plataforma porque es lo que nos dice lo que se espera de esta semana. Les pedimos en esta semana que asistan al encuentro sincrónico, que ya están haciéndolo, que recorran la plataforma y la exploren, porque requiere como un tiempito de irla conociendo. Cualquier duda, como les dije, ahora vemos después Eloísa nos muestra cómo escribirnos. Les invitamos a que actualicen su perfil, para que pongan su foto también, así les vamos viendo la cara, asociando nombre y cara, pueden editar el perfil y pueden agregar su foto. Si no saben cómo hacerlo, también, ahora no le vamos a dedicar más tiempito, pero hay un tutorial y a su vez nosotras por interno se lo podemos explicar, ¿está? Es muy fácil de hacerlo. Y después, en la semana, participar en un foro de presentación que es individual, que van a ver que pueden subir fotos, pueden subir algún videito de sus zonas, alguna presentación muy sencilla, pero para irnos conociendo de dónde vienen, cuáles algunas cuestiones de interés de su zona, y un foro de apertura que tiene que ver más con algo conceptual. Y la intervención no puede superar más de 100 palabras, es un párrafo bien corto, bien breve lo que se pide. Y después completar el formulario de autodiagnóstico que aparece el link por allí. Elo, ¿te animás a ir al foro de presentación? Espectacular. Gracias. Como hay traducción en paralelo, no nos detenemos a traducir, porque me imagino que Mariana del otro lado debe estar en eso. En el foro de presentación vieron que pedimos el nombre, la profesión, la institución donde trabajan, como venimos de distintos lugares, de distintos puntos del mundo, está bueno poder saber de dónde venimos, algo de lo que les gusta en su lugar de residencia, pero acá lo más importante, si bajamos un poquito más, es que este foro, como la mayoría de los foros que vamos a tener, es de fácil respuesta, solo tienen que ir a hacer clic a donde dice responder. ¿Ah? Solo allí hacen clic, ponen su párrafo, su foto, lo que quieran allí aportar a este foro de acuerdo a la consigna, y se envía. Envío mensaje a foro, dice allí debajo, y ahí lo podemos leer todo. Y este foro es compartido por todas y todos, en español y en portugués. Aquí vamos a estar todas las cursantes para conocernos todos y todas. Ya ahí nos hemos presentado nosotras y algunos compañeros ya estamos viendo que algunos cursantes ya también se han presentado. Bien, y después el otro foro, mira, Ana Clara ya la veo también que se presentó, el otro foro es el foro de apertura. Vieron que esta semana estamos con una propuesta un poquito, no es altamente demandante, lo que buscamos es que todos y todas puedan participar y conocer la plataforma. Foro de apertura. En este foro de apertura es la consigna, que hay que leerla, es una consigna clara, dice comparte una idea que tengas sobre el tema del curso, explica por qué la has elegido, podemos sacar alguna idea de lo que escuchemos de Solana ahora también. Una duda que tengas sobre el tema, eso es muy importante porque a partir de las dudas iremos facilitando y haciendo la tutoría y el apoyo con ustedes. Una expectativa con respecto al curso y una alerta que les surja frente al trayecto del curso. Y fíjense que se responde de la misma manera. Ir a responder y a enviar. Es un formato sencillo de respuesta de foro. No sé si alguna duda o consulta acerca de lo que tienen que hacer en la semana, pero es importante que en cada módulo siempre recordar que lo primero que hago es ir a la hoja de ruta. ¿Sí? En la hoja de ruta, allí me dice lo que tengo que hacer en la semana, igualmente en cada encuentro sincrónico lo iremos viendo. ¿Bien? No sé si Eloísa, Andrea, se les ocurre que haya que aportar algo más. Capaz que donde mandamos mensaje interno, ¿les parece? Donde podemos comunicarnos arriba, ahí. Allí buscamos a la persona, le podemos mandar allí donde está Eloísa parada, ponemos la persona, Eloísa, Patricia, Andrea, Alejandro, y ya de allí nos pueden mandar un mensaje en caso de que tengan alguna duda de uso de la plataforma, de cualquier tipo de consulta. ¿Sí? Estamos atentas ahí, nos llega inmediatamente al correo. Buenísimo, Patricia, sí, te iba a decir que justo el otro día me bajé la app de Moodle, entonces les iba a comentar porque me resultó súper práctico, no la he instalado todavía, y entonces la bajé y la bajás al teléfono, ¿no? Así sencillamente, al colocar tu usuario y todo, ya te pone, o sea, hay que ir a la formación.itsinterfor.org, ¿no?
pero enseguida te queda súper activo y práctico, y como ahora todo es responsive, ¿viste? Todo el diseño está pensado para que uno lo pueda navegar perfectamente bien desde una computadora, desde un teléfono, quizá también pueda ser una buena idea de que, exacto, de quien pueda tener espacio en su teléfono, se baje la aplicación y la pueda usar desde allí. Impecable, gracias Ana. Miren, la voy a bajar porque no la conozco realmente. Ah, viste. Por ahí Catherine consulta en el chat, dice, cuando decimos alerta nos referimos que podríamos considerar un posible obstáculo. Sí, podría ser un obstáculo, podría ser un semáforo amarillo, también una alerta, algo que podría generarse como un obstáculo, una dificultad durante el trayecto. ¿Sí? Bien, muy bien. Y ahora entonces sí, ya estamos en hora de recibir a Solana, que está por allí, Solana Quesada, nuestra compañera de Flaxo Uruguay. Solana Quesada es magíster en Género y Políticas Públicas, es directora de la Asesoría para la Igualdad de Género en la Intendencia de Montevideo, Uruguay, y es nuestra compañera docente que, como siempre, nos ayuda a iniciar esta cursada, y va a encargarse hoy, después vuelve otra vez Solana dentro de unos lunes, la volvemos a tener invitada, pero en el día de hoy ella se va a encargar de abordar el concepto de género, conceptualizaciones básicas para empezar en este marco común que decíamos hoy. Solana, bienvenida y muchas gracias por sumarte como siempre. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, de acuerdo a desde qué lugar estén conectadas y conectados. Muchas gracias a Sinterfor y a Flaxo Uruguay por convocarme nuevamente a dar este curso. Y bueno, y como ya adelantaron todas, la idea es que trabajemos en el día de hoy como una primera aproximación a conceptos básicos de género, que también vamos a partir de esto, que es lo que todas y todos conocemos y ya tenemos nuestras ideas previas. Seguramente entre ustedes hay distintas trayectorias y distintos recorridos en relación a este tema, pero también es necesario partir de este marco común, que bueno, capaz que para algunos y para algunas les resulta más conocido que para otras, pero lo que importa es eso, que podamos como compartir cuáles son nuestras ideas, nuestros saberes, nuestras prácticas también en relación a este tema. Hoy vamos a trabajar en relación a ese concepto de género, los roles, los estereotipos, la diversidad, y la próxima vez que nos encontremos, que va a ser en 15 días creo, no me acuerdo, pero bueno, la próxima vez que nos encontremos en un encuentro sincrónico, vamos a profundizar en cuáles son aquellas herramientas que desde el análisis de género nos permiten incorporar la perspectiva de género al hacer de cada uno de ustedes. Pero bueno, para poder avanzar en cómo incorporamos la perspectiva de género, tenemos que partir de esta base de qué nos imaginamos con este tema, qué lo asocia cada quien. A su vez, la idea es que podamos tener una participación activa y que puedan como hacer intervenciones, preguntas en el chat, o también pueden levantar la mano a lo largo de la hora que nos queda de trabajo, para también hacerlo como más dinámico y poder que sea llevadera la hora que tenemos de trabajo. Para empezar, Patricia me va a ayudar, porque lo que vamos a hacer es pedirles justamente que nos compartan en ese link que comparte. Ahora Patricia les explica, pero lo que queremos es que nos compartan cuáles son sus ideas sobre el concepto de género, qué es lo que les viene a la cabeza, qué es lo que asocian. Así, si alguien les dice en género, cuáles son las 3 palabras que asocio sin racionalidad y sin conceptualizar, sino como lo primero que se me viene a la cabeza. Pero Patricia me ayuda a explicar mejor la herramienta. Ustedes tendrían que entrar a ese link directamente, se hacen clic en el link, van a ver que dice 3 palabras que asocian con género, completan los 3 campos y ponen enviar o submit, y nosotras las estaríamos viendo de este lado. Solamente haciendo clic en el link, ya veo que hay gente que ya lo está haciendo, así que buenísimo. Vamos a ver si lo podemos presentar. Y nosotras iremos presentando. Ahí. Vamos a ver si lo podemos. Si aparecen las. Ahí. Bien. Vamos a ir viendo que se van moviendo las palabras, de acuerdo también el tamaño, de acuerdo a la cantidad de veces que es nombrada la palabra.
tenemos 7 personas que han respondido, hay 8. Dinámico como cualquier construcción del conocimiento, Solana. Por ahí aparece 10 personas con respuesta. Si tienen dudas, pregunten en el chat, pero es haciendo clic simplemente en el link. Por ahí aparecen las palabras más grandes. Justicia, equidad, diversidad aparece como más grande o más nombrado. Solana por allí. Lo social aparece también. Lucha, mujer. Las palabras más grandes son las que fueron nombradas por más personas. 13 personas tenemos con respuestas, 14. Muy bien, ahí fueron 15. Aparece equidad en el centro. Es una herramienta muy linda para poder relevar ideas previas. Muy bien, por ahí tenemos 17, andaríamos por allí, Solana, ya casi. Bien. Bueno, entonces voy a leer, acá también lo que tiene es que cuando escribimos la palabra de una manera diferente o en otro idioma no la acumula, pero van a ver que hay algunas reiteraciones. Como decía Patricia, lo que aparece más grande es lo que se repite más veces, aparece equidad y aparece equitachi, o no sé cómo se dice, pero claramente suma a esa palabra. Desigualdad, diversidad, mujer, justicia, mujeres, roles, sexo de la persona, cómo se visualiza la persona, biologicista, mujer y hombre, autopercepción, lo social, diferencias, valoración, derechos, lo natural, violencia, valentía, lo cultural, identificar, paridad, oportunidades, diferencia de oportunidades, construcción, estereotipos, identidad, actuar, femenino, masculino, injusto, igualdad, servicio, injusticia. Si bien las palabras son muchas y variadas, eso esta primera aproximación de lo que ustedes plantean nos aparece sobre todo los énfasis, ¿no? Y que es algo que vamos a ver un poco también ahora a partir del intercambio. Bueno, ¿qué es esto del género? ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Si es lo mismo o es diferente. Acá aparece mucho también esto de el género asociado solo a mujer o el énfasis en las mujeres, pero también aparece lo masculino y lo femenino. Si tiene que ver con lo biológico y el sexo, también tiene que ver con lo cultural, y cuestiones vinculadas más a las consecuencias de esta concepción de género, como puede ser la desigualdad o la injusticia, y también cuestiones que tienen que ver con la importancia de lo colectivo, la lucha, lo social, etcétera, que son todas diferentes dimensiones que hacen al concepto de género. Si te parece, Patricia, dejamos de compartir y nos vamos a la presentación. Y nos vamos a la presentación, si es que yo ya voy. Sí, acá estamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. ¿Ahí lo vemos? Ahí viene. Perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, a ver cómo avanzo. Ahí. Para poder seguir profundizando en este concepto de género, que como decíamos, seguramente muchos y muchas de ustedes ya tienen conocimiento al respecto, empezamos por hacer esta diferencia entre el concepto de sexo y el concepto de género, donde, si bien están íntimamente relacionados, son conceptos bien diferentes. Donde el sexo tiene que ver con las diferencias biológicas que tenemos varones y mujeres, con lo que hace a los órganos sexuales, su funcionamiento y las características sexuales primarias y secundarias,
y donde no podemos hablar de sexo sin plantearnos que, bueno, que actualmente en lo que hace también a la conceptualización de género, es un concepto que también está en cuestionamiento, ¿no? De cuánto puramente o exclusivamente, y a su vez cuánto tiene que ver con esto. La silencio yo. ¿Cuánto tiene que ver con esto de lo dicotómico, ¿no? Con pensar que lo femenino y lo masculino es excluyente y absolutamente biológico y que no admite otra posibilidad. Eso que es lo que históricamente se ha conceptualizado y hemos recibido como lo normal, es parte de lo que más adelante en la mañana de hoy vamos a, de alguna manera, problematizar en relación a lo que hace a la identidad de género y lo que hace también a la diversidad. Pero bueno, claramente el concepto de género se basa en la diferencia sexual, en la diferencia anatómica que tenemos las personas desde el punto de vista biológico. Y el concepto de género es distinto a ese concepto de sexo, y lo que hace es de alguna manera plantear, bueno, cuáles son, en base a esa diferencia sexual, las construcciones sociales, las construcciones culturales sobre lo que significa ser mujer y ser varón en cada sociedad y en cada momento histórico. No va a ser lo mismo ser mujer o varón, bueno, en Cabo Verde que en Uruguay, claramente, y a su vez tampoco lo va a hacer a lo largo de la historia, ¿no? Estas concepciones sobre lo femenino y lo masculino han cambiado desde lo que se esperaba de nuestros abuelos y abuelas a la fecha, pero a su vez, en un mismo contexto y en un mismo tiempo histórico, esas concepciones cambian y están también atravesadas por otras cuestiones. Entonces, en lo que hace a la condición socioeconómica, en lo que hace al origen étnico y racial, también se van a esperar cosas distintas en lo que tiene que ver con lo que se espera de ser hombres o de ser mujeres. Entonces, cuando estamos hablando de género, no estamos hablando de lo natural, de lo que biológicamente se nos viene dado por haber nacido con un sexo u otro, sino que estamos hablando de una construcción social que se nos impone, de una construcción cultural que por el hecho de tener un determinado sexo biológico, se espera que tengamos determinadas conductas, desarrollemos determinados roles y tengamos permisos y prohibiciones diferentes. En ese sentido, como decíamos, el género no es igual al concepto de sexo, son conceptos diferentes, y tampoco es igual a mujer. Históricamente se asocia que, como las desigualdades de género han afectado principalmente a las mujeres, se asocia que si trabajamos desde una perspectiva de género, trabajamos con mujeres, pero en realidad sabemos que podemos trabajar con mujeres y podemos reproducir los roles tradicionalmente asignados. O sea, el hecho de que trabajemos con mujeres, hombres o distintas identidades no necesariamente hace referencia a que estemos incorporando la perspectiva de género. Esto lo decimos, lo conceptualizamos, pero después siempre es algo que aparece muchísimo a la hora de trabajar con instituciones y con actores, esto que se nos cuela, que bueno, que si estamos trabajando desde una perspectiva de género, estamos trabajando con mujeres o para las mujeres. O sea que va a ser algo que vamos a tener que problematizar a lo largo de nuestra práctica de manera permanente. El surgimiento de los estudios de género se identifican en los años 50-60 con Money y Stoller, que ellos lo que hacían justamente era hacer investigaciones en relación a personas recién nacidas, que eran personas intersexuales, que después vamos a ver que son personas que nacen con características sexuales de ambos sexos, y entonces cómo después devenían en hombres o mujeres, cuando desde el punto de vista biológico tenían caracteres sexuales primarios o secundarios de ambos sexos. Entonces, de alguna manera ahí se estudia cómo lo cultural, lo que la familia espera de esas personas recién nacidas, la medicina, y el sexo que se les asigna, que se les dice que tienen, tiene una incidencia
muy importante en la construcción de esas personas como hombres o como mujeres. Después también vamos a ver que, bueno, que este origen también generó mucha imposición en relación a la dominación de esos cuerpos. Pero bueno, más allá de eso, en su momento es una de las vertientes que aportan a la construcción del concepto de género. Por otro lado, está todo lo que hace al aporte del movimiento de mujeres y el movimiento feminista en la segunda ola del feminismo en los años 60, que tiene que ver con esto de poder identificar, poner en la mesa, denunciar, hacer visible la desigualdad de género, o sea que hombres y mujeres no tenemos las mismas oportunidades, no tenemos los mismos derechos y sobre todo no tenemos los mismos resultados en relación a la igualdad. Y eso además tiene un nuevo paso, que es cómo desde la academia empiezan a surgir los primeros estudios de la mujer, que en su inicio no eran de género, sino eran de la mujer, y eso también contribuye a esta confusión de asociar género con mujer, porque justamente lo que se hacía en sus inicios era buscar evidencias y construir evidencia científica acerca de las desigualdades de género y cómo éstas afectaban a las mujeres. Luego de los estudios de la mujer se comienza a incorporar que, bueno, que el género es un componente relacional que no solamente afecta a las mujeres, sino que también afecta a los hombres, y se desarrollan en los años 80, 70, 80 los primeros estudios de género, para después profundizar en lo que hace específicamente a los estudios de la masculinidad, o sea, cómo estas desigualdades, los mandatos, los roles, los estereotipos, no solamente afectan a las mujeres, sino que también tienen consecuencias negativas en la socialización y la construcción de la masculinidad, donde de alguna manera hay una masculinidad hegemónica, que también después la vamos a ver en relación a los estereotipos, que hace que aquellos hombres que no se identifican con esos mandatos también tienen consecuencias negativas, por ejemplo, para lo que hace al cuidado de su salud, o por ejemplo, para lo que hace a protagonizar accidentes de tránsito, que son claramente dos de las esferas donde las consecuencias de la masculinidad hegemónica tienen en los varones. Finalmente, en esta evolución, que seguramente sigue evolucionando porque esto ha sido un concepto muy dinámico y bueno, y que se ha ido transformando, aparece lo que es la teoría queer, que lo que hace, como decíamos hoy al inicio, es de alguna manera cuestionar esto del componente biológico de la diferencia sexual y atribuir a lo cultural y a la construcción social también lo que hace a las identidades sexogenéricas. La teoría queer lo que plantea es un posicionamiento ideológico que de alguna manera pone arriba de la mesa que los varones y mujeres somos varones y mujeres también en un acto performativo que hace a cómo ocupamos esos lugares que se nos imponen. Y también cuestiona claramente el mandato de la heterosexualidad obligatoria como construcción de las identidades. Estos estudios de género, que es como un rápido repaso de cómo han surgido a lo largo del tiempo, tanto desde la academia como desde la incidencia, desde los movimientos sociales, como decíamos hoy, también actualmente estamos en lo que podríamos decir, más allá de cómo está conceptualizada, la cuarta o la quinta ola del feminismo, ¿no? Y cómo también seguramente esto se va a seguir transformando a lo largo del tiempo en esta cuestión dialógica entre la academia y los movimientos sociales. Entonces, ustedes cualquier cosa que quieran comentar, preguntar o poner ejemplos, lo pueden hacer en el chat o pueden levantar la mano para intervenir. Entonces, el género tiene que ver con este conjunto de construcciones sociales y culturales sobre lo que significa ser varones y mujer, que varía en el contexto y en el momento histórico, y que permite desnaturalizar estos mandatos que planteamos como naturales y como dados por el solo hecho de haber nacido varón o mujer.
Y eso se hace a través de las prácticas, los símbolos, las creencias, los estereotipos, las normas y los valores que construyen lo que es el sistema de género, que de alguna manera estructura toda la percepción y la organización concreta y simbólica de la vida social. Y eso de alguna manera nos transmite lo que debemos ser y hacer hombres y mujeres. Pero esta asignación de los que pueden hacer unos y otros no es indistinta, sino que está atravesado por relaciones de poder desigual, donde lo que se asigna a lo masculino tiene un valor superior a lo que se asigna a lo femenino. Cuando decimos lo que se asigna a lo masculino y lo femenino, no necesariamente va a coincidir con ese cuerpo biológico de hombres y mujeres, sino que tiene que ver con esto de la construcción de la feminidad y la masculinidad. Pero que a su vez el género es un estructurante de esta desigualdad, pero no es el único, donde también tenemos sistemas de dominación como la clase social, la raza y la etnia, la edad, la diversidad sexual, el origen territorial, la religión, la discapacidad. O sea, vamos a tener una serie de elementos que hacen a la identidad de las personas que sumados generan una particular exclusión o ubicación en relación a ese sistema de poder, de estar del privilegio o estar desde el lado de la subordinación. A veces siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja el tema de la violencia de género, que bueno, que se plantea que de alguna manera lo masculino está ubicado en un lugar de privilegio en relación a lo femenino y en las relaciones entre adultos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo sexoafectivo, quienes principalmente ejercen la violencia son los varones, eso no quiere decir que las mujeres ejerzan la violencia, sino que generalmente en este sistema de dominación tienen la habilitación social para hacerlo con sus hijos e hijas, y ahí se cruza con otro eje de desigualdad que tiene que ver con el adultocentrismo. Entonces, por eso no nos detenemos en si son los hombres o las mujeres, sino nos detenemos en cuál es la relación de poder que sustenta esa conducta y ese ejercicio que termina generando desigualdad. A ver si el chat tiene que ver. Ah, ahí va, no. Cualquier cosa yo te lo paso, Sola. Ahí va, bárbaro. Entonces, Joan Scott parte de dos premisas que tienen que ver con que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, sobre las diferencias que se perciben entre los sexos, y que además es un primer modo de dar significado a las relaciones de poder. Entonces, el género es distinto que el concepto de sexo, pero se basa en esa diferencia sexual y por eso es tan importante. Por ejemplo, para ver a qué nos estamos refiriendo, si hablamos de hombres y mujeres, tenemos básicamente como diferencia anatómica cuestiones que tienen que ver con la genitalidad, cuestiones que tienen que ver con la capacidad de embarazarse y parir, y cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la masa muscular o la fuerza física. Esas diferencias que son anatómicas, que son objetivas, que vienen con la composición de cada quien, después se consolidan y que tienen que ver con el sexo. Cuando hablamos del concepto de género, lo que hace es consolidarse, naturalizarse, y entonces de alguna manera se traspola a, bueno, si las mujeres podemos embarazarnos y parir y los hombres no, las mujeres tenemos naturalmente, y es parte de lo que el género viene a cuestionar, habilidades desarrolladas para poder criar, educar, cuidar, y los hombres parecería que no. Y en realidad el género lo que hace es decir, bueno, la diferencia sexual existe, pero de alguna manera que eso te dé más habilidades para cuidar que el otro sexo género es algo que se nos impone. Y así como no todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres son iguales, y bueno, y va a haber una gran heterogeneidad y variedad que también haga que esas habilidades de cuidado y de sostén de los otros se desarrolle de manera bien diferente. Lo mismo pasa con la fuerza física. Si pensamos en lo laboral, no debería haber, lo que estudiamos, no debería haber ninguna formación profesional ni ninguna tarea que tenga sexo.
sino lo que tienen las tareas y los ámbitos de inserción, de educación y de formación son competencias que las personas cumplen o no cumplen, pero no por el hecho de tener un determinado sexo, ¿no? Entonces hablamos de fuerza física, podemos tener mujeres que tengan la fuerza física desarrollada y varones que la tengan menos, o la inversa, pero lo que vamos a medir es la fuerza física y no a partir de la base que como es mujer no va a tener la fuerza suficiente para desarrollar una tarea. También ha pasado mucho en estos temas que la inserción de las mujeres en lugares tradicionalmente asociados a lo masculino ha permitido mejorar las condiciones de trabajo, porque justamente desde el punto de vista de la masculinidad hegemónica, si partimos de la base que los varones pueden con todo, muchas veces su salud ocupacional, su cuerpo se ve afectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cantidad de peso que se puede cargar en la construcción en el Uruguay ha sido limitada. Entonces, por ejemplo, que no se pueden cargar bolsas de cemento de más de 25 kilos. Entonces, eso permite que tanto hombres como mujeres la puedan cargar, pero antes, cuando las cargaban las de 50 kilos, claramente eso después destroza los cuerpos de quienes desarrollan esa tarea, independientemente del sexo que tengan. A ver si puedo avanzar. Ahí va. Otra cosa que nos plantea Joan Scott es que el concepto de género tiene 4 componentes. Uno que tiene que ver con lo simbólico, que son los símbolos culturalmente disponibles en relación a lo masculino y lo femenino. En este sentido, todos tenemos como eso, un conjunto de símbolos disponibles que enseguida asociamos con lo masculino y con lo femenino. Por ejemplo, pensamos que el sol es masculino, es el astro rey que nos guía, nos ilumina, ¿no? nos da fuerza, y son todas características atribuibles a lo masculino. La tierra pensamos que es fértil, que es dadora de vida, que es acogedora, que sostiene. Entonces, eso simbólico lo disponemos culturalmente y asociamos que lo masculino y lo femenino tienen determinadas características que en general, como decíamos hoy, son construidas como opuestos, ¿no? Lo que tiene uno no lo tiene el otro, y eso también es parte de las limitaciones de esa construcción. A su vez, además de lo simbólico, existen los conceptos normativos que interpretan esos símbolos y que de alguna manera le dan un contenido en relación a lo que está bien y a lo que está mal, a lo que podemos o no podemos hacer las personas, que también está en este plano de lo cultural, como esas cuestiones tienen determinadas características que, como decíamos, eran excluyentes y dicotómicas. Después pasamos a un tercer escalón que tiene que ver con la construcción a través del parentesco, la economía y la organización política, donde aparecen las instituciones por lo que las personas transitamos, sea la familia, las instituciones en un sentido amplio, los medios de comunicación, la escuela, el sistema de salud, la educación, la formación para el empleo. Entonces, bueno, ahí también se nos transmite una concepción de lo que es lo masculino y lo femenino, que esas instituciones son quienes transmiten las normas y los símbolos a su vez. Y por último está la persona y la construcción de la identidad subjetiva, las características de la personalidad, de la identidad, y también las historias como más de la formación más personal, de qué vivencia tuvieron en su familia cuando eran chicos en relación a la ocupación de estos roles de lo masculino y lo femenino. Generalmente los dos espacios donde más cambios se generan en relación a los mandatos de género es en la identidad subjetiva y en las instituciones, donde hay experiencias y esfuerzos por una transformación de roles de género que no sean estereotipados y que estén en situaciones de igualdad. Sin embargo, lo que cuesta más transformar sigue siendo los conceptos normativos y lo simbólico, que tienen mucho más que ver con lo cultural. Entonces, por eso
no siempre alcanza con que en nuestra casa, que igual es importante, tengamos el esfuerzo porque estos roles y estereotipos de género no se cuelen, o porque hagamos, por ejemplo, este curso, que de alguna manera nos hace como pensar y ponernos en situación de cómo incorporamos la perspectiva de género en las distintas cosas que hacemos en relación a nuestros roles profesionales, pero después eso está absolutamente contaminado por todo lo que todos nosotros que estamos acá hemos sido educados y formados en relación a estos roles y estereotipos. Entonces es importante que sepamos que ese cambio no es sencillo, que es un cambio contradictorio, que tiene que ver con adquirir conocimientos teóricos, conceptuales y herramientas metodológicas, pero que también necesariamente va a implicar una revisión de nuestras propias percepciones y nos va a poner en contradicción permanente porque no es algo ajeno a nuestras vidas concretas y personales, y es algo que de alguna manera nos interpela a la hora de poder hacer estas transformaciones. El concepto de género es relacional, en esto que decíamos que no solamente refiere a las mujeres, sino que también refieren a la construcción de la identidad de los varones y a la relación que hay entre hombres y mujeres, también entre varones y también entre mujeres. Es jerárquico porque evidencia las relaciones de poder desigual, es cambiante porque puede ser modificado a través de las intervenciones, y eso es una muy buena noticia. Cambia en relación al contexto, como decíamos hoy, y eso también tiene que ver con la interseccionalidad, que es esto de cómo las distintas ejes de desigualdad hacen a una particular forma de exclusión. Y lo institucional porque son las instituciones quienes de alguna manera sostienen o a través también de las cuales se transforma estos roles y estereotipos de género. Esto ya lo estuvimos viendo como construcción sociocultural, que nos da roles, funciones, atributos, permisos y prohibiciones que son diferentes y excluyentes para hombres y para mujeres. Entonces ya por el hecho de ser hombre o de ser mujer, el 50% de los atributos no son para mí. Y si los hago, seguramente voy a recibir una sanción social o mensajes que me van a transmitir que eso que estoy haciendo no es lo que se espera por el hecho de que soy hombre o de que soy mujer. A su vez, en relación a los estereotipos de género y al modelo imperante de la masculinidad hegemónica, está Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, plantea que los hombres tienen el permiso de ser para sí y las mujeres tienen el mandato de ser para los demás. En el caso de la construcción de la masculinidad, se resalta la racionalidad, la fuerza, el dinamismo, la habilidad para los deportes, la capacidad de mando, la competitividad, la expresión de las emociones que se limita y se promueven comportamientos violentos y conductas de riesgo. ¿Esto quiere decir que todos los hombres son así? Por supuesto que no, pero esto quiere decir que es el modelo que de alguna manera se impone. Y cuando decimos se promueven comportamientos violentos, eso tiene que ver con los juegos que hacemos desde que somos niños y niñas, el tipo de juegos que se promueven para unos y para otros tiene sesgos de género, pero a su vez cuando se ejerce la violencia no hay una censura o un control social de decir que eso no es lo adecuado, sino por el contrario hay un incentivar ese tipo de conductas. Y decíamos hoy, lo vemos en la calle, el protagonismo de los varones de los accidentes de tránsito grave, con lesionados graves o fatales, tiene mucho que ver con esto de la no percepción del riesgo y a su vez el incentivar el comportamiento violento. Lo mismo pasa en las hinchadas de los partidos de fútbol, o sea, podemos analizar diferentes ámbitos donde estos estereotipos se refuerzan. Y bueno, y acá tenemos de alguna manera estos mandatos que reciben los varones de manera permanente, que tiene que ver con la sexualidad, con la expresión de las emociones, con el tipo de cosas que realizamos. Y muchas veces, bueno, cuando los varones hacen cosas que no son las del mandato,
de alguna manera la sociedad se lo hace saber. Badinter plantea que la construcción de la masculinidad se realiza en base a afirmar 3 negaciones, y ahí hay un problema, ¿no? Es afirmar el no ser. Entonces los varones tienen que demostrar que no son mujeres, que no son niños, que son adultos, y que no son homosexuales. Entonces, cualquier conducta que tenga que ver con expresar miedo, con expresar sensibilidad, con expresar afecto, o el tipo de cosas que se haga desde la primera infancia, van a ser censuradas y moldeadas para que demuestre su masculinidad. Y eso de alguna manera es algo que nos va a limitar después en esa construcción. Vuelvo a repetir que esto es el modelo hegemónico, el mandato, y eso no quiere decir que no haya, o sea, eso no quiere decir que todos los varones sean iguales, y vamos a ver después que en su expresión de género hay muchas maneras de ser varón, pero este es el modelo que se nos impone. Y lo otro también importante es que esto que se impone lo compartimos, esta cultura machista, esta cultura patriarcal, la compartimos y la reproducimos tanto hombres como mujeres, ¿no? Esto no se trata de que los hombres son los malos y las mujeres somos las víctimas, sino que, bueno, hombres y mujeres hemos recibido estos mandatos y estos estereotipos de género y cotidianamente los reproducimos, y nosotras también esperamos que los hombres sean así. Más allá de todo lo que se ha avanzado y todo lo que claramente también se está transformando. Pero este mandato desde el punto de vista de lo simbólico sigue estando vigente. Más allá que en las prácticas concretas haya claramente hombres que se ocupan del cuidado de sus hijos. Pero de todas maneras eso se hace bajo determinados parámetros, o que no se nota mucho, o que no se haga en lo público, o que de todas maneras siga habiendo otras conductas que aseguren que ese hombre que se encarga de los hijos sigue siendo hombre, ¿no? Porque para no poner en duda su masculinidad. En relación a las mujeres, decíamos el mandato de ser para los demás, de ser para otros, y en estos estereotipos tiene que ver con resaltar su capacidad para ser madre, la sensibilidad, la delicadeza, la ternura, la capacidad de cuidar a otros, la habilidad para realizar tareas del hogar. El desarrollo físico se encuentra limitado y aparece la belleza como algo que los demás nos van a reconocer por ello, que a su vez estos mandatos de alguna manera limitan la autonomía económica de las mujeres. Volvemos acá a lo mismo, no todas las mujeres van a ser de esta manera, pero de alguna manera este es el mandato que se impone, ¿no? En esto de cuidar a otros, parecería ser que las mujeres tenemos la capacidad de cuidar a los demás, y esto de que naturalmente, como vamos a embarazarnos y parir, vamos a tener esas habilidades, y bueno, y sabemos perfectamente que bueno, que eso no necesariamente es así, que no todas las mujeres tampoco desean ni ser madres ni maternar, y que a su vez no tenemos por qué partir de la base que nosotras tenemos habilidades para el cuidado y los hombres no. Un ejemplo que les puedo poner de esto, decimos, bueno, en el espacio público, si un hombre sale a la calle, a pasear, a lo que sea, con una hija, por ejemplo, de 3 años, la ciudad, no sé cómo será en otros países, pero no hay muchos baños para niños y niñas, sino que, bueno, los baños por ahora siguen siendo bastante generizados y con distinción de baños para hombres y baños para mujeres. Entonces, si una mujer sale con un hijo varón, va a llevar a su hijo varón al baño con ella. Si un hombre sale con una hija mujer, no lo va a llevar al baño con él, porque siente que esos otros varones son una amenaza para esa niña, y muchas veces la niña termina entrando sola a un baño con mujeres que no conoce, porque partimos de la base que esas mujeres no le van a hacer daño. Entonces, cómo estos estereotipos son tan increíbles, ¿no? Que es mejor que esté con alguien que no conoce que con su propio padre a la hora de entrar a un baño público. Eso, bueno, nos trae otros desafíos, como esto de la importancia de que haya baño
inclusivos y que haya baños para niños y para niñas, pero esa infraestructura de una ciudad responde a este estereotipo. Y cómo también después la conducta, en cómo circulamos y qué hacemos, lo refuerza. Bueno, esto también tiene que ver con cómo se nos imponen en relación a todos esos aspectos, los roles y los estereotipos de género. Entonces, esto que aprendemos cuando somos niñas y niños en las cosas que jugamos, después cuando somos adultas se consolida, ese mandato queda consolidado y claramente implica muchísimo esfuerzo poder realizar otras acciones y tener otras libertades que, bueno, que después vamos a ver que también nos van a condicionar los que estudiamos y los gustos, hasta esto de, a veces en la formación profesional decimos, bueno, lo que pasa es que hicimos un llamado o abrimos un concurso o un espacio de capacitación, pero las mujeres no se presentan, no es que nosotras no los dejamos participar o que tenemos una política restrictiva, sino que ellas no se presentan. Y bueno, esta motivación de sentir que ese es un ámbito para mí también es consecuencia de esta socialización de género. Y en la medida que no veamos mujeres y hombres haciendo y ocupando espacios no tradicionalmente a los asignados, va a ser difícil que nos sintamos con ganas de ocupar esos espacios. Entonces, bueno, la socialización de género tiene que ver con cómo desde que nacemos aprendemos estos mandatos y cómo los vamos incorporando y nos va condicionando nuestra forma de desarrollarnos. La socialización de género sesga la construcción de la subjetividad y la adquisición de habilidades cognitivas y sociales, nos impone modelos de masculinidad y feminidad, y de acuerdo al sexo biológico que tenemos, va a promover ideas, prácticas, discursos, significados asociados al modelo imperante, que son como propios de nuestro sexo, y nos va a inhibir, a decir que no desarrollemos todo lo que es asignado al otro sexo. Por las dudas te aviso, Solano, nos quedan 15 minutos. ¡Qué momento! Eso es gravísimo. Soy la mujer del tiempo. Sé que soy la mala del tiempo. Eso es gravísimo. Bueno, otro concepto importante, además de los estereotipos y la socialización de género, es la división sexual del trabajo, que tiene que ver con la asignación de responsabilidades, tareas y roles diferentes en base al sexo. Esa división sexual del trabajo lo que hace es imponernos roles, donde a las mujeres se nos impone el trabajo doméstico y de cuidado como trabajo reproductivo, que además es no remunerado y está restringido al mundo de lo privado, y a los hombres el trabajo productivo laboral remunerado y al mundo público y al mundo del empleo. Claramente en estos últimos años las mujeres hemos ocupado el mundo del trabajo productivo y del mundo de lo público, pero lo que pasó fue que no nos fuimos del mundo de lo privado y del mundo no remunerado, entonces tenemos una doble carga de trabajo que hace que nuestra participación en ese mundo público tenga restricciones, ¿no? Y donde es muy importante que las tareas de cuidado no queden solamente sobre la carga de las mujeres, sino que además de que haya corresponsabilidad entre hombres y mujeres, también el mercado y el Estado pueda hacerse cargo de esa carga de cuidados. Para que alguien estudie, para que alguien trabaje, tiene que haber alguien que se encargue de la esfera de la vida privada. Y en general los hombres van al mundo del trabajo y de la formación con todo eso solucionado, y las mujeres, antes de estar en el trabajo o en la formación, nos encargamos de que todo este mundo de lo privado funcione, incluso contratando a otra mujer que mientras nosotras no estamos se encargue de eso, o muchas veces participamos de ese mundo público y productivo monitoreando desde nuestros espacios laborales lo que sucede en nuestra casa. O sea que el hecho que estemos en el espacio de lo público no quiere decir que hayamos abandonado el espacio de lo privado. No sé cómo, a ver, voy a cambiar de, esperen.
No sé cómo vamos, si me están siguiendo o están y vamos bien, o no. A ver acá si puedo compartir. Hasta ahora hemos trabajado en lo que hace al concepto de género en relación a lo estructurante de la sociedad, lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que es una dimensión que estructura la desigualdad, y los estereotipos y los roles de género. Ahora la idea es que ingresemos un poco en lo que hace a la diversidad y a la identidad, y podamos como ver diferentes conceptos que vamos a usar una tabla. Esa tabla no es para clasificar personas, eso es muy importante, sino que es para entender conceptos y después la vamos a eliminar o romper, porque justamente nos va a servir para clarificar conceptos. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el concepto de sexo. Esto es importante hacerlo participativo, pero no sé si nos va a dar el tiempo. Pero bueno, cuando pensamos en sexo, ¿en qué pensamos? Si alguien se anima a escribir en el chat, así cortito. A ver, por ahí que habían puesto todo bien. Biología, dice Sofía. Perfecto. ¿Y cuántos sexos pensamos que hay? Hombre, mujer. Muy bien. Entonces, a ver si logro que esto, ahí va. Entonces el sexo tiene que ver con lo biológico, con lo que nací, y la primera diferencia dicotómica, anatómica y binaria que aprendemos es que hay dos sexos, masculino, femenino, macho, hembra, hombre, mujer. Sin embargo, hoy hablábamos al inicio que existe una tercera posibilidad desde el punto de vista biológico, que son las personas intersexuales, ¿no? Que son personas que desde el punto de vista del sexo biológico tienen... Perdón, Solana, perdón que te interrumpa, Ana Clara, por acá. Sí. Que no sé si es que te alejaste del micrófono, pero empezó como a sentirse alejada tu voz. A ver ahí. Ahí está bien de nuevo, bárbaro. Bien. Gracias. Si me alejo, no se escucha. Díganme si pasa eso. Entonces, bueno, las personas intersexuales son personas que desde el punto de vista biológico, cromosómico, o también hormonal, o de distintas maneras, tienen caracteres sexuales de ambos sexos. Entonces, en realidad, ¿cómo hacemos para decir en el mundo binario si son hombres o son mujeres? Y ahí es donde, ¿se acuerdan que hablamos hoy que estaban Money y Stoller, que eran quienes iniciaron los estudios de género y se dedicaban a reasignarle el sexo a las personas intersexuales? Bueno, por suerte, hoy por hoy no es necesario hacer eso, y porque justamente no tenemos que ir a dos sexos dicotómicos y excluyentes, y bueno, y hay personas que desde el punto de vista biológico tienen caracteres sexuales de ambos sexos. Hay una película que se llama XXI, es una película argentina, que si quieren la pueden buscar y que trabaja muy bien este tema. Después tenemos la identidad sexual o de género. Y ya, alguien que anote en el chat, la identidad sexual o de género. Sería de acuerdo a lo que ustedes piensan, identidad sexual e identidad de género. A ver quién se anima por el chat. No se escucha, Solana, dice de nuevo por ahí. Construcción sociocultural, dice Sofía. ¿Alguna otra idea? Identidad sexual y género. ¿Alguien más que quiera aportar alguna otra idea con respecto a qué se entiende por identidad sexual y identidad de género? Preferencia sexual, autopercepción. Atribuciones que la sociedad asigna a mujeres y varones. No. La identidad sexual o de género tiene que ver con la identidad subjetiva, con lo que cada quien siente que es, ¿no? Autopercepción. Ahí va, con autopercepción, ¿tá? Lo que yo siento que soy. Entonces acá esto sí es un componente que cada vez cambia más. Entonces, por un lado tenemos que yo puedo sentir que soy hombre o que soy mujer, y eso puede coincidir con el sexo que tengo o no.
Cuando coincide, voy a ser lo que se llama cis, que no me quedó acá en la diapo, pero bueno, si yo me siento mujer y mi cuerpo biológico es de mujer y coincide mi identidad, mi autopercepción con lo que mi cuerpo es, voy a ser una mujer cis. Cuando no coincide, voy a ser trans. Y eso, entonces, lo trans tiene que ver con una identidad de género sexual que no coincide con ese cuerpo biológico. Lo trans a veces implica volver a abrir dicotómicamente y volver a plantear hombre trans, mujer trans. Pero también las personas trans reivindican la identidad trans, planteando, bueno, yo soy trans y no tengo por qué volver a dividir en esta dicotomía. Y a su vez, las personas no binarias son personas que justamente en su identidad sexual y de género no se quieren identificar con este binarismo sexual, con ser hombre o con ser mujer, y que tanto desde el punto de vista de su comportamiento, su vestimenta, como desde un punto de vista de lo que físicamente comparten, plantean este no binarismo. Esto es una categoría que está en plena construcción, en el sentido de que, bueno, que cada vez más las identidades sexogenéricas están en discusión y cada vez más se cuestiona que se nos imponga una manera de ser, y con esto también tiene mucho que ver lo que hablábamos hoy de la teoría queer, que es venir a decir, bueno, el sexo también es una construcción impuesta y por lo tanto las personas somos personas y no importa ni el cuerpo biológico que tengamos, ni lo que hagamos, ni lo que nos comportamos. Para el otro lado. La tercera columna tiene que ver con la orientación sexual, con las prácticas sexuales. No sé si alguien se anima a poner en el chat qué considera que es la orientación sexual, con qué lo asocia. Veníamos trabajando. ¿Dónde se fija el deseo? Atracción. Ahí va. A ver si hay alguien más. Sí, por ahí es lo que viene. Entonces, esto tiene que ver con qué es lo que me gusta y me atrae. Exactamente, qué me gusta, qué me atrae, ¿no? Entonces, antes se conceptualizaba como una opción sexual, bueno, ahora se plantea que no, que en realidad no es algo que yo elijo, sino es algo que me pasa. Tampoco tiene por qué ser estático, puede ser algo que cambie a lo largo de la trayectoria de la persona, y por eso no necesariamente tiene que ver con la identidad de la persona, sino con la práctica sexual. Y ahí, basados en el binarismo sexual, se plantean 3 orientaciones sexuales, que son las heterosexuales, la homosexual y la bisexual, que parte de la base de esa primer clasificación binaria de masculino y femenino, donde acá es importante en lo homosexual detenerse en la visibilidad de las mujeres lesbianas, porque bueno, muchas veces también en lo que hace las desigualdades de género, esto se consolida donde las mujeres lesbianas están invisibilizadas en relación a los hombres gay. Y superando esto del binarismo, aparecen otras orientaciones sexuales, acá hay 2, pero hay más, que puede ser las personas demisexuales o las personas pansexuales. Lo demisexual tiene que ver con esto de que en realidad la sexualidad también se nos impone como algo que tenemos que rendir cuentas, si alguien nos atrae, si tenemos relaciones con alguien, si estamos en pareja, si nos acostamos con alguien, si tuvimos orgasmos, y bueno, y hay personas que plantean que en realidad la dimensión de la sexualidad, de las prácticas sexuales concretas en su vida no es algo tan relevante y que se sienten presionadas a que sea una dimensión de su vida. Y las personas pansexuales tiene que ver con que la atracción no se basa en el sexo biológico de la persona, sino que se basa en la persona independientemente de su sexo biológico. Esto hace que, bueno, que a mí me pueden gustar hombres o mujeres independientemente de
ese sexo biológico que tienen, y también implica la atracción por las personas trans, que en la primera clasificación de heterosexuales, homosexuales y bisexuales no está contemplado. Esto también está directamente relacionado a un posicionamiento más político, ideológico, y que tiene que ver con esto de la teoría queer, de decir, bueno, las personas somos personas, la atracción y la orientación del deseo tampoco tiene que estar atravesada por estas identidades. Y nos queda un minuto, Solana, ¿viste? Ya voy. Bueno, la última parte de la columna es la expresión de género, que tiene que ver con cómo varones y mujeres nos comportamos como varones y mujeres independientemente de nuestra identidad y desde nuestra orientación sexual. Que es más que ver con esto del mandato del modelo hegemónico. Entonces decimos, bueno, hoy decíamos, un hombre trabaja, no llora, no expresa sus emociones, se siente seguro. Bueno, pero después los hombres son todos diferentes, ¿no? Y algunos cumplen con ese modelo hegemónico y algunos están en el polo opuesto. Y a las mujeres les pasa lo mismo. Cuando están en el polo opuesto, lo que comúnmente le decimos, tipo el marimacho, ¿no? O sea, cómo ese modelo de feminidad o masculinidad está en el polo opuesto al mandato de lo hegemónico. Pero esa expresión de género no tiene que ver ni con su identidad ni con su orientación. Lo que se hace generalmente, por eso acá no hay una clasificación, sino que están todas las personas con su diversidad de expresiones de género, lo que la sociedad generalmente reprime es esta expresión de género, tanto en hombres como en mujeres, como en personas no binarias, poder controlar. Cuando decimos, bueno, para las mujeres es más fácil tener expresiones de género masculinas. Por ejemplo, las niñas que juegan al fútbol, que para un hombre jugar a la muñeca o bailar ballet, porque un niño que haga eso, desde el punto de vista de su expresión de género, socialmente se va a pensar que su orientación sexual está en cuestión en esto del mandato de la heterosexualidad obligatoria y también su identidad de género. Entonces, es mucho más difícil en este sentido para los niños poder desarrollar en su expresión de género aspectos que hacen a los mandatos hacia las mujeres. Bueno, seguramente me quedan más cosas por decir, pero como no me da el tiempo, las puedo retomar la vez que viene. Lo que quisimos fue como trabajar, bueno, el concepto de género, los roles, los estereotipos, la división sexual del trabajo y aspectos vinculados a la diversidad y a la identidad. Lo que no nos dio el tiempo, pero lo retomamos la próxima vez, es el concepto de género en relación a la perspectiva de género y al concepto de la diferencia entre igualdad y equidad. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención y si se entendió algo o poco. Por ahí habían puesto buenísimo en el recorrido del chat, que iban bien. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, pregunta o consulta. El próximo lunes igual estaremos haciendo un encuentro sincrónico, profundizando un poco más en género también, tomando algunos aportes y el libro que va a haber también en la plataforma, para seguir profundizando en esta parte más teórica con respecto a género, así que vamos a seguir a partir de lo que Solana hoy nos ayuda a empezar a pensar o a continuar pensando, vamos a seguir profundizando el próximo lunes. Excelente todo, dice todo claro Solana, dice por allí, todo se entendió perfectamente, muchas gracias, dicen las compañeras por allí, muy buena explicación, muy clara, muchas gracias Solana, muchas gracias, excelente exposición, clarísimo, bueno. Entonces, muchas gracias Solana. Muchas gracias a ustedes por ahora comprimir todo esto. Muchas gracias Ana Clara, Sim por acompañarnos, Celo, Andre que están por allí, Ismael y Pilar que están en nuestro soporte técnico desde ahí ayudándonos. Gracias a todos y todas por sumarse en el día de hoy. Nos vemos y nos leemos en la plataforma y nos vemos el próximo lunes en el mismo horario. Así que por acá seguimos. Muchas gracias, gente. Gracias, un abrazo, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Quedamos todos en la plataforma.
Ahí está. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Chao. Chau, chau.